Recibimos con un cariñoso saludo. Gracias, muchas gracias. Quiero por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11 y versículo 36. Quiero ver las manos de todos ustedes que han estado tomando el seminario Ríos de Limpieza. Me pueden indicar nada más para saber que están conmigo. En sus manuales, ustedes que lo han estado tomando con el manual, la página número 6, por favor, para que puedan seguir con la enseñanza, que es la última enseñanza del seminario Ríos de Limpieza, en la página número 6. Y quiero que por favor proyectes en la pantalla, en las pantallas, las diapositivas que vamos a estar utilizando para esta última enseñanza. Romanos capítulo, les dije capítulo 11 y versículo 36. ¿Ok? Bien, ahí lo tienen. Para los que, si no trajo usted su Biblia, pues aquí lo puede ver también en la pantalla. El versículo 36 de Romanos 11 dice así. ¿Qué les parece si lo leemos en voz alta para entrar al tema de inmediato? No vamos a hacer mayor preámbulo. ¿Cuántos vienen con un corazón deseoso de aprender? No venimos como sabios, sabelotodos, venimos como niños que quieren recibir la leche no adulterada de su palabra. Y dice esta escritura, Romanos 11:36, léanlo conmigo por favor. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Ahí donde están, solamente cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy y gracias te damos porque hoy podemos abrir las Sagradas Escrituras y podemos hacerlo con toda libertad en esta nación que nos abrió sus puertas y en donde hoy vivimos con un propósito. Señor, yo sé que algunos de nosotros vinimos a este país en circunstancias muy precarias, con muchas necesidades. Algunos vinimos sin conocerte, Señor, pero en este país tú nos hiciste conocer la salvación y estamos muy agradecidos porque a través de la predicación de la palabra, un día, Señor, muchos de los que estamos aquí abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y nuestra vida empezó a cambiar y te damos gracias por eso, Señor, y bendecimos a los Estados Unidos de Norteamérica porque tú usaste y has usado esta nación no solamente para proveernos en lo material, sino para bendecirnos en lo espiritual. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este principio tan importante del que vamos a estar escuchando, que es el principio de la consagración. Abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios que no desea tan solo gente aclimatada, gente que viene a oír y mañana se le olvida, gente a la que le entra la verdad por un oído y le sale por el otro porque no tiene compromiso, porque no ha entendido que tú eres un Dios de compromiso, un Dios de entrega total, un Dios de consagración. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta tarde a recibir esta verdad en el nombre de Jesús. Y todos dijimos, amén, amén. Viviendo la consagración. Ese es el tema de esta plática. Si usted no estuvo en el seminario, no se preocupe, puede tomar esta enseñanza y llevarla a casa y repasarla. La Biblia claramente nos dice, y lo van a ver aquí, a ver si puedo empezar, ahí está. La Biblia nos dice que tenemos un Dios que anhela tener una relación personal con cada uno de los creyentes. ¿Lo ven aquí en la ilustración? Dios vive en los cielos, dice la Escritura, en luz inescrutable. Luz que nadie puede penetrar porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Sin embargo,
a pesar de que vivimos en un mundo plagado de oscuridad y de tinieblas. Lo sabemos bien. ¿Verdad que las cosas no están tan bien en este mundo? Vivimos en un mundo plagado de maldad, plagado de oscuridad. Y sin embargo, Dios ha tenido misericordia y a través de Jesucristo nos ha introducido a su reino. Y el reino de Dios es un reino de luz. Es un reino que nos hace ver. Antes éramos ciegos, pero ahora podemos verle a Él. Y hemos aprendido, desde que yo me convertí a Jesucristo hace más de 34 años, yo aprendí que no cambié de religión. Más bien, desde mis primeros años, yo oía a esos predicadores y me decían, es que usted no ha cambiado de religión. Ahora usted tiene una nueva, ¿cuál es la palabra? Relación con Dios. Y eso es la vida cristiana. Dios nos permite tener una nueva relación. Ahora somos verdaderos creyentes en Él. Y en esa nueva relación que tenemos con Dios, aquí en esta ilustración ponemos como una sombrilla en rojo que cubre nuestra vida, la vida del creyente. Porque la Biblia dice que Dios ha perdonado nuestros pecados, los ha cubierto con su sangre. Jesucristo hace 2000 años fue crucificado en esa cruz y cuando Él resucitó, dice la Escritura en los Evangelios, que Él le encargó a sus discípulos predicar el perdón de pecados. ¿Predicar qué? El perdón de pecados en su nombre. Porque cuando nosotros creemos en Él y le entregamos nuestra vida a Él, Él perdona nuestros pecados. Él murió en la cruz para quitar este obstáculo que tanto nos ha alejado de Dios. Yo empecé a entender que con Dios no se trata de tener una religión, con Dios se trata de tener una amistad, una relación. ¿Me están siguiendo esta tarde? Sin embargo, en esa relación que ahora yo puedo tener con Dios, ahora yo soy un verdadero creyente. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Quiero ver sus manos. Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo ya tengo una nueva relación con Dios. Pero en esa relación que yo tengo con Dios, en mi vida cristiana, desde los primeros semanas y meses, yo entendí que había cosas en mi vida que me empezaban a estorbar, que no me dejaban tener esa relación libre con Dios. ¿Por qué? Porque en esta relación que tengo ahora con Dios, estas áreas en mi vida, si yo no se las entrego completamente, entonces nada más he dejado que Dios sea Señor de unas partes, pero no de toda mi vida. Fíjense lo que voy a decir. Una cosa es dejar que Dios sea mi Salvador, pero otra cosa más profunda es dejar que Dios sea mi Señor. Hay gente que le ha dado su vida a Jesucristo y Cristo entró en su corazón y ahora Cristo es su Salvador. Pero no todos hemos dejado todavía dejar a Jesucristo ser el Señor. Digan conmigo, el Señor de toda nuestra vida. La palabra Señor, cuando nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo, esa palabra tiene un significado muy fuerte bíblicamente hablando. En la época de Jesús, en el primer siglo de la era cristiana, el mundo estaba gobernado por los romanos. Y en ese mundo, el lenguaje internacional, como hoy en día, estamos viendo la Copa Mundial, ¿verdad? ¿Cuál es el lenguaje que usan para comunicarse? Porque pues las naciones hablan su propio idioma, pero ¿qué lenguaje creen que se usa más para comunicarse entre ellos? ¿Cuál lenguaje creen? El inglés. El inglés se ha convertido en la lengua internacional, la lengua de los negocios, la lengua de la comunicación actual. Si tú estás en Nicananduta, así se llama un pueblo allá creo que es en el sur de Oaxaca, o si tú estás en el pueblo más remoto de África, pero sabes un poquito de inglés, ya la hiciste, no te vas a morir de hambre, al menos vas a poder pedir algo de comer.
Porque el inglés se ha convertido en la lengua internacional. En la época del Señor Jesús, en la época de los escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento, el lenguaje internacional era el griego. Y en el griego se utiliza una palabra para Señor, que es la palabra kurios. Digan conmigo, kurios. No curioso ni curiosidad, sino kurios. Kurios quería decir el amo plenipotenciario, que tenía todo derecho de sujetar a aquellos que estaban debajo de su dominio. El kurios, el Señor, en aquel entonces, ¿saben quién era? El amo de todas las naciones y de todos los pueblos en aquel entonces era el César. Era uno de los títulos del César. César era el Señor. Y por eso, ¿cuántos se acuerdan que los cristianos fueron perseguidos terriblemente en aquel entonces? Algunos murieron en el circo romano delante de las fieras. ¿Saben por qué murieron? Porque ellos decidieron no decirle al César, tú eres Señor. Ellos decidieron solamente darle ese título, ¿a quién creen? Al Señor Jesucristo. Y por esa razón, por declarar solamente a Jesucristo como Señor de su vida, como el kurios, el amo plenipotenciario, dueño de sus vidas, porque ellos decían, ¿el César? ¿Cómo que el César va a ser el Señor? ¿Cuántos saben que solamente hay un Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo se llama ese Rey de Reyes y Señor? Se llama Jesucristo. Pero en aquel entonces, el que lo confesaba como Señor, le podía costar la vida. Pero hoy en día ya no hay esa clase de persecución. Y por eso tenemos en nuestras iglesias tantos cristianos light. ¿Verdad? Que entran y salen, y como no hay persecución, y como no entienden lo importante que es hacer al Señor Jesucristo el Señor, el amo, el dueño de nuestra vida, entonces no viven una vida, ¿cuál es la palabra? Consagrada. Voy a regresar aquí. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? Viviendo el ¿qué? La consagración. ¿Por qué? Porque la consagración quiere decir que de Él y por Él y para Él son ¿cuántas cosas? Dice la Escritura. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Tu vida, tu mismo aliento, tus pulmones con los que estás respirando, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu alma, tu espíritu, todo es de Él. Fíjense, de Dios venimos, Dios es nuestro sustento y Dios es nuestro destino. Lo queramos o no, todos los seres humanos vienen de un solo creador. Es Dios nuestro Padre. Lo queramos o no, todos los seres humanos estamos vivos porque el que sustenta la vida, ¿quién creen que es? Es Dios nuestro Señor. Y lo queramos o no, sea de la religión que sea, todos los seres humanos un día van a tenerse que presentar delante del Creador y rendir cuentas. Se llama el juicio final. Lo quieran o no, lo crean o no lo crean, Dios creó a los seres humanos para que vivan en esta tierra y le glorifiquen. Y cuando no le glorifican y no conocen su nombre, es cuando vienen los problemas. Pero un día, todos vamos hacia Él, porque de Él, díganlo conmigo, porque de Él, por Él y para Él son ¿cuántas cosas? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando entendemos esto, empezamos a ver que si Dios es mi Señor, entonces yo tengo que aprender a darle todo lo que es, todo lo que atañe a mi vida. Y en la vida cristiana hay tres áreas que nosotros tenemos que aprender a entregarle, a consagrarle a Dios. Fíjense bien, la palabra consagrar quiere decir dedicar, apartar solamente para Dios. ¿Qué es consagrar? Dedicar, apartar solamente para Dios.
si no vivimos una vida consagrada y apartada totalmente para Dios, siempre vamos a permitir que esa parte de nuestra vida siga estando en control. Se los voy a explicar de otra manera. Dios creó a los hombres con un corazón para adorar siempre a algo o a alguien. Fuimos creados como adoradores por naturaleza. Los estoy viendo algunos con unos ojos que dicen, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que adoradores? Claro que sí. Tú hoy en día, si no conoces a Dios, necesariamente estás adorando a algo o a alguien. Porque adorar quiere decir dedicar una devoción, tiempo, dinero y esfuerzo a algo o a alguien. Siempre. Miren, hay personas que hoy en día no creen en Dios, les llamamos ateos. O no creen que haya un Dios, les llamamos agnósticos. Aún los ateos y los agnósticos son adoradores. ¿Saben por qué? Porque necesariamente sus vidas, cuando uno escudriña y cómo están sus vidas, necesariamente en su vida ellos están poniendo a algo o a alguien como lo más valioso, como lo más importante en sus vidas. En el comunismo ateo que abrazaron muchas naciones, y hasta el día de hoy hay naciones comunistas que no creen en Dios. Por ejemplo, en la China se sigue todavía un sistema totalitario comunista que niega a Dios. Pero ¿saben lo que ha sucedido en China hoy en día? Ahí está la iglesia más grande del mundo. Porque los hombres lo han querido negar, pero cuando más lo quieren negar, más prolifera el evangelio. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y creen algunos que son más de 100 millones de cristianos los que han aparecido en la China. Aunque sus gobernantes todavía los reprimen y no los dejan congregarse, se congregan de manera subrepticia, escondidos, ¿verdad? Y hay una iglesia, ¿cómo se llama? La Underground Church en español, la iglesia subterránea en la China. ¿Saben a dónde se congregan? En casas o en edificios, en sótanos, porque no los dejan congregarse como ahora. El sistema totalitario marxista, ateo, que siguen estas naciones, han puesto a alguien a quien veneran, a quien estiman e idolatran. ¿Saben quiénes son? Sus líderes, y ahí los tienen en sus fotografías. El sistema se ha convertido en su Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por naturaleza como un adorador. Y cuando no ponemos a Dios en el único lugar que Él merece, que es el trono de nuestra vida, necesariamente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar poniendo a algo o a alguien que no es Dios. Y cuando el hombre no adora en espíritu y en verdad a Dios, está cayendo en una forma falsa de adoración que la Biblia llama, ¿cómo le llama la Biblia a la adoración falsa o a la adoración incorrecta? ¿Cuál es la palabra? Idolatría, ahí está. Así es que, ¿de qué les estoy hablando? De que cuando no estamos consagrados completamente a Dios, necesariamente vamos a caer en una de dos. O somos adoradores que le adoran correctamente en espíritu y en verdad, o somos adoradores incorrectos que vamos a estar cayendo en alguna forma de idolatría. Hay tres áreas en las que el hombre termina adorando o no adorando a Dios. Esas tres áreas en su vida son, véanlo aquí en la pantalla, la primera de ellas es el área de lo material. La segunda es el área de nuestras relaciones humanas, en un momento lo vamos a ver, y la tercera es el área personal de nuestro yo. Quiero que lo repitan conmigo. Lo material, segundo, las relaciones, y tercero, el yo. Otra vez, lo material, las relaciones, y la tercera área, el yo. Y cada una de estas áreas tiene que pasar por la consagración.
Porque si no se las consagramos a Dios, en alguna de estas áreas vamos a dejar que venga alguien que se pone en ese lugar y toma el lugar de Dios. Aunque digamos que creemos en Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es poner alguna de estas áreas en el pedestal que le quita el lugar a Dios. Y cuando hacemos eso, estamos cayendo en alguna forma de idolatría. Quiero que lo vean aquí. Un hombre principal, dice esta escritura, no tienen que ir allá. Lucas 18 nos habla de que había este hombre principal que le pregunta a Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, oyendo esto, aquí no lo estoy escribiendo, pero Jesús le responde: los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y el hombre le dice: Señor, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Era un buen creyente. A lo mejor iba a Vida Nueva de South Bend todos los domingos y no se perdía la reunión, aunque hubiera partido de fútbol. Y él le dijo: todo esto que tú estás diciendo, Señor, lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le responde y le dice: aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y dice, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven tú y sígueme. Verso 23, ¿qué dice el verso 23? Entonces él fue y vendió todo y siguió a Jesús. ¿Están poniendo atención o no? ¿Qué dice ahí? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, a ver, ¿qué dijo Jesús? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y cuando nosotros escuchamos esto decimos: wow, entonces para seguir la vida cristiana tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Todos tenemos que hacer exactamente lo que dijo Jesús aquí. Escúchenme, Jesús no le respondió, no le dio esta instrucción a todos los que lo querían seguir. Pero en este caso, a este hombre sí le da esta instrucción específica en el área de su riqueza material. ¿Por qué creen que lo hizo? Miren, cuando Jesús iba entrando a una ciudad que se llamaba Jericó, lo encuentra un chaparrito que se llamaba Zaqueo, y le dice Jesús a Zaqueo: baja del árbol, porque se había subido a un árbol, como era bajito de estatura, se subió para poder ver a Jesús. La gente se le amontonaba y él quería ver a Jesús, y Jesús lo ve. ¿Cuántos creen que Jesús ve el corazón? El corazón de todo. Lo vio y le dijo: bájate porque voy a entrar a comer a tu casa. Inmediatamente él entendió que Jesús era Dios, o el Hijo de Dios, y le preparó todo. Y cuando está en su casa, Zaqueo inmediatamente le dice: Señor, porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. ¿Ustedes creen que la gente amaba a los cobradores de impuestos? Era del IRS. Y Zaqueo está dándole el banquete al Señor y le dice: Señor, si he defraudado en alguien, la mitad de mis riquezas lo doy a los pobres. Y si he defraudado en algo a alguien, si le he robado, si ha habido corrupción, se lo regreso cuadriplicado. Le tuvo que decir Jesús a Zaqueo: ve, vende todo lo que tiene, dalo. No se lo tuvo que decir, porque Zaqueo no tenía este problema en su corazón que se llama avaricia. ¿Se llama cómo? Avaricia. Anoten algunas escrituras ustedes que tienen los manuales, por favor. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. La Biblia dice en Primera de Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. ¿Qué es la raíz de todos los males? ¿El dinero? No, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Colosenses 3:5. Anoten esta escritura, por favor. Colosenses 3:5.
Le voy a pedir al pastor Jorge Carpinterio que nos lea Colosenses 3:5 rápidamente. Colosenses 3:5, una escritura muy importante. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir todos esos y avaricia, ¿qué es? ¿Qué es la avaricia? Una forma de idolatría. Cuando nosotros dejamos que lo material tome el lugar, lo estimamos tanto, lo cuidamos tanto, puede tomar el lugar que tiene Dios. Y la avaricia es una forma de idolatría. Escuchen este reporte. Esto lo leí hace algunos años. Salió en el periódico, ahí en Los Ángeles, en California, se llama el periódico Los Angeles Times. Y la noticia decía esto: Stuart Kelly falleció a raíz de un cáncer el domingo por la noche, 6 meses y 15 días después de haber ganado $14 millones. El artículo continuaba diciendo que este hombre, Stuart Kelly, era un camionero de 57 años de edad que había ganado esta cifra récord en la lotería de los Estados Unidos. Supo que tenía cáncer poco después de haber ganado esa cantidad récord de dinero. ¿Cuánto ganó? $14 millones. Y cuando murió, ¿cuánto dejó? Es como cuando estaban los dos obreros de la fábrica que fueron al sepelio del dueño de la fábrica que se murió. Y este hombre pues era un hombre riquísimo y están en el sepelio, ¿verdad? Y están comentando y están diciendo ahí, oye, ¿y cuánto dejó el patrón? Y el otro se voltea y le dice, ¿todo? ¿Cuánto dejó? Bueno, pero la pregunta, ¿a qué se refería la pregunta? O sea, ¿cuántos en millones, en cifras? Pero cuando nos vamos de esta tierra, ¿cuánto dejamos? Anoten por favor ahí en sus manuales. No somos dueños absolutos de nada. Tan solo somos administradores. No somos dueños absolutos de nada. Tan solo somos administradores. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice la Escritura, todo lo demás te vendrá por añadidura. Es importante una economía sana. ¿Ustedes creen que Dios está en contra de la prosperidad económica? De ninguna manera. Dios quiere prosperarte. Es más, déjenme dejarlo bien sentado de una vez por todas. La pobreza no es señal de piedad. La pobreza es todo lo contrario. Bíblicamente hablando, la pobreza es una señal de maldición. ¿Me escucharon? Dios no está peleado con los pobres, pero Dios muchas veces le dice a las naciones a través de la pobreza que ellos están en una condición que no es la óptima. Dios quiere prosperarnos. Anoten esta escritura, 3 de Juan, versículo 2. 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Mis hermanos, nosotros, el pueblo latino, los hispanos aquí en Estados Unidos, en términos generales, vinimos porque teníamos una gran necesidad de prosperidad económica, porque nos estábamos muriendo de hambre en nuestros países. ¿Es eso cierto? Pero déjenme decirles que muchas veces hemos caído en la trampa de la avaricia que gobierna esta nación. ¿Y qué es lo que nos sucede? Como decíamos en mi tierra, ahora que hay trabajo, pues hay que trabajar más. En mi tierra lo decíamos así, ahora atáscate, ahora que hay lodo. Y yo he estado en iglesias hispanas por todas partes de Estados Unidos, en donde me encuentro a gente que tiene 2, 3 trabajos, gloria a Dios porque somos gente trabajadora, pero tanto trabajamos que no nos queda ni tiempo
ni esfuerzo, ni las ganas de dedicarle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos demasiado cansados. Hemos caído en la trampa de un faraón, un espíritu de idolatría que nos tiene sujetos haciendo ladrillos día y noche. Ahora sí se me pusieron bien calladitos. ¿Estoy promoviendo que no trabajemos? De ninguna manera. Esta nación sabe que nosotros somos un pueblo trabajador, pero tenemos que aprender a consagrar, digan conmigo, consagrar toda la bendición material que Dios nos da para no caer en avaricia, para no caer en este problema terrible que nos aparta del Señor. Proverbios 30, versos 8 y 9, el salmista dijo: no me des ni pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y niegue tu nombre, ¿verdad? O que siendo pobre llegue a hurtar y blasfeme tu nombre. Fíjense lo que estaba pidiendo el escritor de Proverbios, que fue el rey Salomón. Díganme quién fue el rey Salomón. Un hombre que nada más tenía unos cuantos miles de dólares en su cuenta bancaria. No, estamos hablando del hombre más rico del mundo en aquel entonces. Y sin embargo, él entendió que la riqueza desmedida se puede volver en tu Dios. Y él entendió que lo mejor es guardar el corazón en equilibrio. Digan conmigo, el equilibrio, el balance de la prosperidad económica. En este país ha habido hombres que en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia, han estado abusando y saqueando a la iglesia, enriqueciéndose para propio provecho. Y eso es un mal testimonio, eso es una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Y no voy a hablar en específico de nadie, porque yo creo que Dios está apretando tuercas y está disciplinando, porque eso no es lo que Dios quiere. Otra vez, quiere Dios que vivamos miserables, en pobreza, ¿verdad? O como decíamos en nuestros países, poquito porque es bendito. ¿Se acuerdan? Y teníamos la idea de que mientras más pobres, más piadosos. Eso nos viene de la religión, porque en la religión católica hace siglos aparecieron algunos líderes que promovían lo que se llama las órdenes mendicantes. Ellos vivían como mendigos de la benevolencia de la gente que les daba una limosna. Y los líderes en aquel entonces dijeron: sigue adelante. Y yo no tengo problema con alguien que quiera decirle a la riqueza: no te necesito, voy a vivir con lo mínimo. Está bien, pero eso es una decisión personal. Eso no es la regla para todas las familias de la tierra. Lo que sí es la regla para todas las familias de la tierra es que Dios sea el número uno y que aprendamos a depender de Él, porque Él nos quiere prosperar. ¿Cuántos de ustedes, papás, quieren poder tener los recursos para mandar a sus hijos a la universidad? ¿Cuántos lo desean? Claro que sí. Y si no te lo va a dar Dios directamente a través de unos miles y decenas de miles de dólares, ¿sabes cómo te lo puede dar Dios? Como nos los ha dado a nosotros, a mi esposa y a mí, a través de becas. Mi hija Jessica, en febrero de este año, recibió en una competencia en la que ella participó, recibió de parte de la universidad una beca al 100%. Nosotros no podríamos pagar esa cantidad de dinero, pero le pedimos a Dios, y ¿saben qué? Dios nos ha otorgado la bendición y damos gloria y honra a su nombre, porque Dios siempre te va a prosperar y siempre te va a proveer si tú lo pones en primer lugar. Primer área de consagración, el área de lo material. Si tú no consagras todo lo material a Dios, ¿sabes qué? Ya lo ven aquí en la ilustración. Esto va a plagar, va a obstruir, va a ser un obstáculo. No te va a dejar tener una relación libre con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vean la siguiente ilustración. Lo que tienes que hacer es poner todo debajo de tus pies
y ser tú el administrador, no el dueño absoluto. ¿Quién es el dueño absoluto? Dios. Mi esposa y yo hemos pasado por algunos tiempos de estrechez y tiempos en donde Dios nos ha recordado quién es el dueño de esa riqueza. ¿Y sabes cuándo realmente te das cuenta si tú eres dueño o si Dios es dueño? Cuando viene la bendición y de repente la pierdes. Si sigues pataleando y diciendo, Señor, pero ¿cómo es posible que lo haya perdido todo esto? Ahí es a donde realmente Dios escudriña quién ha sido el dueño. Cuando recibiste y de repente lo perdiste. Pero ¿cuántos creen que Dios, aunque lo hayas perdido, puede volver a restituir? ¿Cuántos lo creen? Y te lo puede dar de otra manera. Te lo puede multiplicar de muchas otras maneras. Pero ahí es a donde te das cuenta, ¿soy yo el dueño o es Dios el dueño? Algunos de ustedes varones me están viendo con unos ojos de ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? Sí te sé algo porque a mí me ha ocurrido. A veces pensamos, ¿y cómo le voy a hacer? Me han tocado noches en donde se me ha ido el sueño porque yo le he dicho al Señor, ¿y cómo le voy a hacer para sacar adelante esta situación? ¿Cómo voy a poner pan en mi mesa? ¿Cómo voy a poder sostener a mis hijos? Y Dios me ha recordado, ¿quién es el dueño? El Señor. Nosotros tan solo somos, ¿qué les dije que somos? Que Dios te dio, tu trabajo, a lo mejor eres un obrero en esta fábrica o a lo mejor tienes tu propio negocio acá, yo no sé qué es lo que seas, pero tú eres simplemente un administrador. ¿Qué es lo que eres? Un administrador. ¿Sí lo estamos captando? ¿Podemos seguir adelante? Ya se me pusieron bien tristes. La siguiente área de consagración es el área de las relaciones. No nada más tenemos que consagrar la bendición material. Tenemos que aprender a consagrar a nuestros seres queridos. Porque si no lo consagramos, un ser querido puede tomar el lugar de Dios. Dices tú, ¿cómo? ¿Será posible? A ver, ¿cuántos son papás aquí? Esos hijos que Dios nos ha dado, no los llegamos a amar desmedidamente y a veces los estamos alcahueteando porque no queremos que nada les pase. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Yo leo eso y digo, Señor Jesús, ahora sí te pasaste, ¿no? Como que fuiste demasiado áspero, muy drástico. ¿Cómo que deja que los muertos entierren a sus...? Porque a veces pensamos, es que iba en el cortejo fúnebre y Jesús era muy impaciente y ni siquiera dejó que lo enterrara, ¿verdad? No es así. A lo que se refería Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús ve el corazón? Otra vez. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús en el corazón de este hombre? Lo que estaba viendo es que estaba poniendo a su papá en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque cuando uno estudia el contexto de la Escritura, uno se da cuenta en el contexto que en la tradición hebrea, en la tradición judía, los hijos no dejaban a sus padres el negocio de sus padres hasta que el papá moría y entonces ellos ya podían tomar la decisión. Eso era la tradición. El judío, al fin y al cabo, como decimos hasta ahora, es bien judío. ¿Por qué? Porque es bueno para los negocios. En general, los judíos que tenían su negocio, se lo entregaban a los hijos y los hijos seguían en el negocio de la familia, pero no podían tomar sus propias decisiones, sino hasta que el papá moría y entonces ya les dejaba el negocio.
Y por eso este hombre dijo, bueno, yo te voy a seguir, pero, ¿verdad? No está implícito acá, pero Jesús vio en su corazón, este no me va a seguir hasta que el papá muera. Y por eso le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, ¿verdad? Jesús vio el corazón. Este hombre estaba poniendo en alto una relación familiar, y esa relación familiar le estaba impidiendo que él conociera de Dios. Escúchenme, a mí me pasó personalmente cuando yo recibí a Cristo. Yo me di cuenta que tenía que compartir al Señor. ¿Cuántos saben que tenemos que compartir al Señor con nuestros seres queridos primero que nada? Yo comparto con mi familia, y cuando empiezo a compartir que había tenido un encuentro personal con Jesucristo, me veían con unos ojos mis papás. ¿Cómo? Esos gringos le cambiaron de religión, le lavaron el coco. Porque a mí me tocó conocer al Señor aquí en los Estados Unidos. Estaba yo como estudiante en la costa oeste de los Estados Unidos, y cuando regreso a México, después de ese tiempo de estudios, regreso a México y yo ya regresé con Cristo en mi corazón. Entonces le comparto a mi familia. ¿Ustedes creen que dijeron, oye, qué interesante, platícanos más? No, mi familia, yo vengo de una familia tradicional, religiosa, de Puebla, México. Ahí es a donde conocí a Jorge, en Puebla, ¿verdad? Y mi familia bien religiosa, hipócrita. Ah, sí, porque decíamos que creíamos en Dios, pero vivíamos en pecado, vivíamos en desorden. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. ¿Verdad que sí? Y esa era mi familia. Y yo les comparto de Cristo. Y tanto se enojó mi papá después de 2 años que me dijo, tú ya no cabes en la casa. Y me corrió de la casa. Y ahí empezó Dios a quebrar el corazón de mi papá. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, pues si no hay cupo aquí, pues tengo que irme. A mí me pudo haber tocado decir, bueno, no seas tan drástico, ¿verdad? Vamos a negociar el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba perdiendo mi casa, estaba siendo desheredado. Pero yo entendí que a Dios se le pone primero. Simplemente amaba yo tanto al Señor y sabía que mi experiencia con Jesucristo había sido tan genuina que yo no podía fallarle a Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A Dios se le pone siempre en primer lugar. Tus padres no son el primer lugar. Desde luego, cuando eres niño y eres adolescente, tienes que honrar a tus padres. Pero mi esposa no tiene el primer lugar. Mis hijos no tienen el primer lugar. ¿Quién tiene el primer lugar y debe de tener siempre el primer lugar? Dios. Eso no quiere decir que no voy a amar a mis seres queridos. Ay de mí si yo no los amo. Pero a Dios siempre se le da el primer lugar. Porque si no le damos a Dios el primer lugar, un papá, un hijo, un marido, una novia, una esposa, un pastor. Dios mío, he estado en iglesias, no les exagero, en donde la congregación ha puesto al pastor en un pedestal. Y por aquí el pastor comete un error y cae en un descalabro moral y se les cayó su Dios, porque somos gente muy idólatra, perdón que lo diga, pero el latinoamericano, por nuestra trasfondo tradicional, por eso quiero que tomen ese curso, ahí se van a dar cuenta de dónde nos viene esa inclinación a poner en alto a ese hombre. Si lo hacemos, estamos cayendo en idolatría. El único que merece estar en el trono, el único que merece ser adorado día y noche, el único Rey de reyes y Señor de señores es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? Él es el único que lo merece. Pero si no lo ponemos en primer lugar, entonces una de estas personas puede llegar a tomar ese lugar. Claudia y yo un día fuimos invitados a la ciudad de Pachuca a dar un congreso. Fue congreso de crecimiento espiritual, ¿te acuerdas?
y nos hospedaron en la casa de una doctora, y esta doctora, cuando entramos a su casa, vivía en una casa muy bonita, una mansión. Y ahí nos quedamos. Nuestro hijo, no teníamos a Jessica todavía, teníamos nada más al primero, a Robbie, y nos hospedamos y nos atendieron a cuerpo de rey, muy generosa la señora, pero tenía 3 hijos, pero la casa estaba llena de una nube de tristeza. Ministramos ese día y cuando regresamos en la noche, cenamos, ella nos platicó su historia. Esta doctora conoció del Señor Jesucristo a raíz de una tragedia en su familia. Su esposo, un médico también muy renombrado en la ciudad, ¿verdad? Se fue con sus amigos. Los médicos allá en México tienen una fama de ser, pero bien, ya saben. Se va con sus amigos de parranda. Los 5 se mataron en un accidente automovilístico. Y ella pierde a su marido. Y cuando nos está dando el testimonio, nunca lo voy a olvidar, ella nos dijo: es que mi marido era mi Dios. Y cuando pierde al marido, ella se sentía tan desgarrada. Pero a raíz de eso, se acercó a Jesucristo. No sabemos exactamente cómo estuvo, quién la ministró, quién le habló del Señor, pero terminó yendo a la congregación de Pachuca, viento recio, y conoció al Señor, y sus hijos empezaron a conocer del Señor. Pero cuando dijo esa frase, es que para mí, mi marido era mi Dios. Es cierto. Nosotros podemos hacer de un hijo un Dios. Cuando era niño, en la colonia donde vivíamos, mis padres convivían con una familia y yo era el amigo de uno de los hijos de esa familia y jugábamos, y la primera vez que yo entré a la casa de este amigo, una nube de oscuridad en su casa, porque tenía poquitos meses de que había muerto el hijo mayor. Una tragedia. El chico era el primogénito de la familia y el chico lo operaron, tendría unos 14, 15 años y se le muere al médico en la plancha, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sobredosis de anestesia, el problema de la anestesia, y se murió. Una tragedia. Y cuando yo iba con mi amigo, jugábamos, pero no me gustaba ir a su casa. Miren, pasaron años y la mamá no dejaba el luto. Tenía abandonado a mi amigo, el más chiquito. Años. El que llevaba la casa era el papá. Les tenía que dar de comer a sus otros hijos, porque la mamá literalmente se metió, se recluyó en su recámara y tenía ahí un altar con fotografías y le prendía veladoras. Era una cosa terrible, no les estoy exagerando. Yo les aseguro que ella quería amar a Dios, pero en su corazón había un terrible rencor, y yo lo puedo entender porque soy papá. Pero ¿qué es lo que había sucedido? Que había sustituido a Dios por un hijo. Y no me malentiendan, todos nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y los amamos, pero un hijo no puede tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Estos hijos tienen que tener su propio lugar. El que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Anoten por favor ahí en sus manuales, Génesis 22. Génesis 22. Solamente anótenlo así. Génesis capítulo 22. ¿Saben lo que encontramos ahí en Génesis 22? La prueba máxima de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo en este monte que yo te voy a indicar. Abraham había tenido a su hijo Isaac a la edad de 100 años. El hijo de promesa.
su mujer había sido rejuvenecida sobrenaturalmente para que su mujer Sara pudiera tener un hijo a la edad de 90 años. ¿Será posible que una viejita de 90 años, pasita, me hago entender, pueda tener un hijo a los 90 años? Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un poder milagroso que puede hacer que una matriz estéril, una matriz que ya cerró todo, ¿verdad?, pueda volver a activarse? Y eso es lo que hizo Dios. Ahora, imagínense, Abraham tiene a su hijo a los 100 años y este pequeño creció con un carácter muy noble. ¿Se pueden imaginar cuánto amaba Abraham a su hijo Isaac? Yo veo a mi Robbie que hacía sus travesuras y ahora vemos las fotos cuando era chiquito y su mamá le hacía sus trajes de Peter Pan y de Superman y le gustaba volar y acaba de poner una foto de esas cuando era niño, ¿verdad? Y puso en la foto: nunca pierdas tu asombro. Porque mi hijo desde chiquito vio con asombro la fidelidad de un Dios que lo sostuvo en su tiempo difícil de enfermedad. Y damos gracias a Dios por eso. Pero yo me pongo a pensar, un viejito con su hijo que lo tuvo en su edad más avanzada, ¿cómo debió de haberlo amado? Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham lo pone en el altar y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel le habló y le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé, dijo el Señor, que no me has negado ni a tu propio hijo. ¿Saben por qué? ¿Quería Dios cruelmente un sacrificio humano? No. Lo que Dios estaba haciendo en Génesis 22 era decirle a Abraham: Abraham, ¿quién es primero? ¿Quién es primero? Pónganme atención, a Dios no le gusta ni el segundo ni el tercer lugar. Dios siempre tiene que tener el primer lugar. A Dios no le gusta ni la medalla de bronce ni la de plata. Dios siempre tiene que tener el oro, siempre. Y el oro eres tú, soy yo. Si no le damos a Él el primer lugar, vamos a caer, podemos caer en una de estas trampas que al fin y al cabo son idolatría. La tercera área de consagración, con esto voy a concluir, es el área del yo. Jesús dijo en Mateo 10:38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Saben por qué a algunos de nosotros nos cuesta tanto trabajo tener compromiso con el Señor? Y nos cuesta tanto trabajo verdaderamente darle a Dios lo que Él merece, porque no queremos rendir. A lo mejor podemos rendir lo material, o a lo mejor podemos rendir a la familia, pero lo que es mío, lo más individual, mis deseos, mis sueños, mis anhelos personales, lo que yo soy, eso no lo suelto. Le dejo a Dios que tenga la sala, la cocina, el comedor, pero la recámara íntima, esa no se la doy al Señor. Pero Dios quiere ser el Señor y dueño de toda la casa. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y tú y yo tenemos que aprender a darle aún lo más íntimo. Véanlo aquí. Mis planes, mis metas, mis ambiciones, mi placer, mi futuro, pero también mi propio egoísmo, lo negativo, mi propio orgullo, mi yo. Las ofensas que me han hecho ser esa persona agresiva, mandona. Porque eso también en lo negativo se convierte parte de mí. Y me vuelvo una persona agresiva, violenta en mis palabras. Y eso está mal. Eso tengo que aprenderlo a rendir al Señor, porque si no lo rindo, eso me está dominando. Eso toma un lugar que solamente le corresponde a Dios. Véanlo aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Y por todos murió para que los que viven
ya no vivan para sí. ¿Ya no vivan para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tengo una palabra para ustedes varones, porque a mí me ha sucedido. Nosotros los varones, por naturaleza, somos más egoístas que las damas. ¿Por qué? Porque la mujer, al tener el don de la maternidad, está más inclinada a desprenderse, a dedicar su vida, a sacrificarse por el bebé, el ser que nació de su vientre. Eso es cierto. Aunque hay excepciones también, ¿verdad? Porque hoy en día vemos cada cosa que dices tú, pero ¿cómo es posible? Sí. Pero por eso el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me desampararen, con todo el Señor me recogerá. Porque nosotros los seres humanos podemos ser muy crueles. Varones, ustedes y yo podemos ser terriblemente y cruelmente egoístas. Y terminamos oprimiendo a nuestros seres queridos. Decimos que amamos a Dios, pero el que está en el trono sigue siendo nuestro yo. ¿Cuándo va a ser el día en que rindamos nuestro yo? Quizá hoy es el día. Para algunos de ustedes lo estoy diciendo. Yo no sé quién sea, pero hoy tú puedes realmente decirle a Dios, Señor, ya me cansé de ser yo el Señor. Ahora yo te voy a dejar a ti ser el Señor. Y si tú lo haces, vas a empezar a vivir en una libertad muy diferente. Miren, lo que hemos visto es el área de lo material, lo que hemos visto es el área de las relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser un papá o puede ser un marido o alguna otra persona lo que tome el lugar que solamente le corresponde a Dios. O puede ser mi propio orgullo, lo personal, mis propias ambiciones, mis propios pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no me lo quita nadie. Pero todo esto se puede volver una idolatría. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar que esto, que lo gobierna, ¿quién gobierna a los ídolos? ¿Quién creen que gobierna a los ídolos? Satanás. Así es. Dices tú, ay, no, pero yo no estoy adorando a Satanás. No tienes que adorar a Satanás. Todo lo que necesita Satanás es meter un ídolo para sacarte de la alineación espiritual, para no dejarte vivir en libertad. Y miren lo que les pongo aquí. Los ídolos no son derrotados cuando son quitados, sino cuando son reemplazados. No basta con quitarlo. Tú tienes que poner ahí, en el lugar, cuando tú lo quitaste, ¿con qué lo tienes que reemplazar? Con el Señor Jesucristo. Porque si tú lo sacas y dices, no, ahora sí ya se lo... Pero no pones realmente al Señor Jesucristo, ese ídolo va a querer regresar. No basta quitarlo, lo tienes que reemplazar de una vez por todas, porque ese lugar solamente le corresponde ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Miren lo que dice esta escritura. Se los puse aquí, está en Ezequiel 14:3. Le dice Dios al profeta Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han puesto el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿A dónde se ponen los ídolos? En el corazón. Sí, porque hoy en día tú no tienes que inclinarte delante de Tlaloc, el dios de la lluvia, para ser un idólatra. No vas a hacer eso. Es obvio que no vas a caer en esa clase de idolatría. Los ídolos están en el corazón y tienen que ser reemplazados por el Señor Jesús. Voy a terminar con esta escritura. Léanla conmigo. Dice Juan 16:33. Léanlo por favor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Fíjense esta palabra, aflicción o tribulación, angustia, preocupación, afán, ansiedad, puros sinónimos. Thlipsis, en el griego original, es esta palabra. Sí. Otra vez, tribulación, ansiedad, preocupación, afán. ¿Pero qué dijo Jesús? Confiar. Yo he vencido al mundo. A ver, papás, ¿no es una aflicción y un afán que no puedas pagar los biles? ¿No? ¿No es una aflicción? ¿No es una aflicción cuando
están cortando en la fábrica y tú estás por perder tu trabajo? Claro que sí. No es una aflicción cuando tu ser querido lo tienes que llevar al médico de emergencia porque le está brotando un chipote que no estaba ahí y sigue creciendo. Eso nos pasó a nosotros hace 1 año y medio con nuestra hija. Y cuando la llevamos al médico, le hacen los estudios. Era un fin de año. Y el médico nos dice, hay que hacerle una resonancia magnética. Y le hacen la resonancia magnética. Y al día siguiente o 2 días nos habla el oncólogo. Cuando tú recibes una llamada del oncólogo, ¿quién es el oncólogo? Los que se dedican a tratar con tumores. El oncólogo nos dice, señores Torres, ustedes necesitan venir, les queremos explicar lo que está pasando. Su hija tiene un tumor en el cerebro. Y cuando ocurre eso, hay una aflicción verdaderamente seria. Pero ahí es a donde nos acordamos, ¿es mi hija mi Dios o es Jesucristo el Dios que puede sanar a mi hija? En el mundo vamos a tener aflicción. Tus propias metas, ambiciones, y de repente ya no hay nada. Y dices tú, ¿dónde está Dios? Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos desean esta tarde, antes de retirarnos, entregarle todas estas 3 áreas? Todo lo que hay en estas áreas, dárselas al Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Lo quieres hacer? Ponte de pie conmigo. Vamos a hacerlo juntos. Le voy a pedir al equipo de alabanza si quieren venir para terminar con esta sesión, porque no hay vida más libre, no hay libertad más plena que el vivir una vida consagrada. Cierren sus ojos un momento, por favor. Cierren sus ojos. Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Consagración, viviendo consagrados a Dios. Espero que ahora entiendas mejor qué significa vivir una vida consagrada. No hay otra manera de vivir si queremos realmente ser hijos e hijas de Dios en plenitud. Acuérdate, tú no eres dueño ni de tu propio aliento. El que te permite respirar es Dios. No somos dueños absolutos de nada, tan solo somos administradores, mayordomos. Ahí donde están, cada uno haciendo esta reflexión. Estamos por concluir, pero quiero que cada uno haga esta reflexión. ¿Cuál es el área que más te está costando trabajo ahora mismo? ¿Es lo económico? ¿Es un pariente, un ser querido, un novio, una novia, un cónyuge? ¿Es un hijo o una hija? ¿Qué es lo que hoy necesitas entregarle al Señor? Cada uno ahí en la intimidad de su corazón y Dios, cada uno haga esta reflexión. Y yo les pido por favor que, así con sus ojos cerrados, vayamos con cada una de estas áreas. Vayamos y hagamos ahí delante de la cruz una entrega, una rendición, una consagración. Si lo quieren repetir conmigo, vamos a empezar con la primera área. Padre Celestial, digan conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy te entrego toda la bendición material que me has dado hasta el día de hoy. Mi casa es tu casa, Señor.
Yo tan solo soy tu administrador. Mi trabajo lo tengo porque tú me lo diste. Te lo consagro a ti. Mi fuente de ingreso, mi actividad como trabajador, como dueño, yo ahora te lo entrego porque no soy el dueño, soy tu administrador. Entréguenselo al Señor. Mi cuenta bancaria, si es que tú la tienes. Mis ahorros, si es que tú tienes el hábito del ahorro. Entrégaselo al Señor. Padre, esa cuenta de cheques y esa cuenta bancaria y esas inversiones son tuyas, Señor. Una vez más yo te las entrego a ti. Me has hecho administrador de esto para poder vivir dignamente en esta tierra y poder sacar adelante a mi familia. Pero hoy yo te digo, Señor, tú eres el dueño. Yo tan solo soy tu mayordomo. Ayúdame, Señor, a ser un buen administrador en el nombre de Jesús. Siento decirles a algunos de ustedes que han batallado con dar su diezmo, con dar la ofrenda. Hay algunos de ustedes que se van a dar cuenta que no están dando su diezmo porque todavía se sienten dueños. Pero ¿sabes cuándo empiezas a adelantar en este aspecto? Cuando finalmente te rindes y le dices al Señor: Señor, ese 10% no es mío, ese es tuyo, Señor. Y cuando tú decides dar el 10%, entonces empiezas a entrar en un plan económico de libertad. Escúchame bien, Dios no necesita tu diezmo. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, el dueño de los pastos y de las montañas, el dueño de todo lo que hay en esta tierra. Pero Él nos pide que le demos esta ofrenda, este diezmo, para que nos acostumbremos a ser administradores. Y cuando se lo entregamos a Él, dice la Escritura que Él nos dará medida buena, abundante, remecida y rebosante, te darán en tu regazo. Porque con la misma medida con que medís, te van a volver a medir. ¿Quieres bendición? ¿Quieres ser prosperado? Dale al Señor lo que tiene, lo que le corresponde a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por todas estas familias que han batallado en esta área económica. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy sea un día de libertad, que hoy esa aflicción, ese afán por lo económico salga, ese espíritu que angustia salga de nuestras vidas y de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, porque en esta iglesia vamos a ver familias consagradas y, Señor, vamos a ver tu prosperidad en todos los aspectos. En el nombre de Jesús, ríndeselo a Dios. Ríndeselo a Dios, dáselo a Él. Ahora, algunos de ustedes tienen que hacer esta oración de consagración. Digan conmigo: Padre Celestial, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Hoy te entrego a mis seres queridos. Si tú eres papá, entrégale a tus hijos. Si tú eres hijo, entrégale a tus padres al Señor. Entrégale a esos seres queridos. Dices tú: bueno, ya ni están acá. O a lo mejor hay una relación rota. Si está esa relación rota y no tienes comunión con ellos, de todas maneras entrégaselos al Señor. Dile: Señor, yo los perdono, yo te los entrego a ti. Yo no soy juez de nadie, tú eres el juez. Pero entrégale a estos seres queridos. Si te hirieron, si te lastimaron, entrégaselos al Señor. Si tienes una relación correcta con ellos, entrégaselos al Señor. Ahora, este es un día de libertad. Entrégale a esos seres queridos. Tú no eres el dueño de nadie. Tú no puedes permitir que esa relación amorosa, por intensa que sea, tome el lugar que solamente le corresponde a Dios. Si tú estás soltero, soltera, dile al Señor: Señor, por favor, no permitas que ninguna relación amorosa me desvíe de tu camino.
Si tú has orado por una pareja, dile al Señor: Señor, yo te la consagro a ti. Te consagro a ese futuro cónyuge por el que he orado. Y te pido, Señor, que sea un hombre o una mujer consagrada a ti, que siempre te va a poner en primer lugar y con el cual pueda yo formar un hogar que dé gloria a tu nombre. Señor, yo oro por todos los jóvenes solteros aquí en Vida Nueva. Señor, te pido que prepares a esas Rebecas o prepares a esos Isaacs para formar nuevos matrimonios, matrimonios de bien, en el nombre de Jesús. Que honren el nombre de Cristo en esta tierra y que sean un ejemplo a otros jóvenes que se están desviando, porque han preferido darle el primer lugar al sexo, a la relación ilícita, porque no han consagrado sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y Padre, vamos a hacerlo, esta última parte. Vamos a entregarle a Dios nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros planes, nuestro futuro. Entrégale a Dios tu egoísmo y tu orgullo. Entrégale a Dios todo lo que ha sido parte de ti, que no has querido soltar. Varones, entreguémosle al Señor nuestro propio machismo, nuestra inclinación a ser mandones y autoritarios, y vamos a decirle a Dios: Señor, yo no soy el dueño de mi familia, tú eres el dueño. Yo no soy el jefe, tú eres el jefe. Hoy te entrego mi orgullo, hoy te entrego mi egoísmo, hoy te entrego mi futuro, hoy te entrego mis planes, hoy te entrego mis sueños y todo lo que soy. Y declaro que es Cristo en mí la esperanza de gloria, y que con Cristo estoy juntamente crucificado. Díganlo conmigo: y ya no vivo yo. Todos, por favor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, gracias. Levanta tus manos ahora al cielo. Te invito a que lo hagas y se lo rindas a Él. Benji, dame un sol, por favor. Ríndeselo al Señor. Ríndeselo al Señor. Y vamos a decirle ahora al Señor: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Él debe de ser el primero. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Porque no hay nadie, no hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Y no sé dónde estuviera, cántaselo a Él. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Cántaselo otra vez. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo
yo te amo, Cristo, yo te amo, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios. Vamos a subirlo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, Jesús, Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si a ti, si a mí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Quiero terminar declarando esta tarde, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dijimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Rey. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Y un aplauso de gratitud a Roberto y a Claudia, que nos trajeron este fin de semana tan especial para la iglesia. Espiritualmente me siento como si hubiera comido 2 platos de menudo, más o menos. Espiritual, bien lleno, ¿verdad? El que tenga oído para oír, que oiga, ¿verdad? ¿Están contentos, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a salir de esta reunión. Rudy y Mari se van a acercar con algunos de ustedes. Están haciendo un ministerio hoy aquí en la iglesia que debía haber empezado desde hace mucho tiempo, y por negligencia a lo mejor mía no había empezado, pero va a empezar. Yo les platico después con más calma, pero Rudy y Mari se van a acercar con algunos de ustedes. Atiendan por favor lo que les van a pedir, lo que les van a decir. Y la